Un multimillonario descubre a la hija de su ama de llaves lavando platos a escondidas y está a punto de descubrir la verdad desesperada que ella haría cualquier cosa por ocultar. A las 3:00 de la madrugada, el multimillonario Arthur Coleman, caminando por sus pasillos silenciosos, se encuentra con una visión inesperada en su inmensa cocina. Claire, una chica de 17 años, hija de su ama de llaves, está fregando una montaña de platos de la cena. Tiene las manos rojas y en carne viva. Sus ojos están muy abiertos por el terror. Debería estar en la escuela. En cambio, está aquí diciendo mentiras para proteger un secreto desesperado. El multimillonario, un hombre que construyó su fortuna leyendo a las personas, sabe que esto es más que una chica ayudando a su madre. Es una pista de un sacrificio que aún no puede comprender. Construyó un imperio viendo patrones, pero el sueño era un precio que no podía pagar. Esa noche, Arthur Coleman encontró que el silencio era el sonido más ruidoso en su vasta y vacía mansión. Ese silencio se rompió. El gran reloj del vestíbulo dio las 3:00 am. El sonido era pesado, cada campanada resonando por el pasillo de mármol. Arthur Coleman estaba de pie en lo alto de la gran escalera con la bata de seda bien ceñida. Era un hombre que había construido un imperio naviero global. Lo había hecho prediciendo problemas. Podía ver una tormenta en el mar de la China meridional y saber al instante qué 300 barcos necesitaban cambiar de rumbo. Sin embargo, no podía predecir una solución para su propio insomnio. Se frotó los ojos. La casa estaba fría. Volvía de la biblioteca con un pesado libro de historia romana sin leer en la mano. Había intentado leer. Había intentado escuchar música. Había intentado meditar. Pero su mente, el activo que había construido su fortuna, no se apagaba. Fue entonces cuando lo oyó. No era un sonido peligroso. Su seguridad era absoluta. Nadie podía entrar en esa propiedad. Era un sonido pequeño, un sonido secreto, el sonido de un vaso siendo colocado con cuidado sobre la encimera de granito. Arthur se quedó inmóvil. Escuchó. El sonido venía de la planta baja en el extremo opuesto de la casa. De la cocina principal, llegaba el roce rítmico y suave de una esponja contra un plato. Avanzó por el pasillo, sus zapatillas de cuero silenciosas, sobre las alfombras mullidas. Descendió la escalera con la mente acelerada. No era un ladrón. Un ladrón no estaría lavando platos. Era un empleado. ¿Pero por qué a estas horas? Empujó la pesada puerta de roble que daba a la cocina principal. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la pequeña luz amarilla sobre la estufa industrial. La cocina era enorme, diseñada para atender grandes fiestas. Era una caverna de acero inoxidable y madera oscura. Allí, empequeñecida por las encimeras, había una chica. Estaba encorvada sobre el fregadero profundo de acero de espaldas a él. Se veía pequeña y delgada. Estaba restregando una copa de cristal para vino con una energía concentrada y desesperada. Arthur carraspeó. La chica dio un respingo, una respiración aguda. Se giró tan rápido que casi se le cayó la copa. Se resbaló de sus manos enjabonadas. «Oh», exclamó lanzándose a por ella. La atrapó por los pelos con los nudillos poniéndose blancos. Sus ojos estaban muy abiertos. No estaba solo sobresaltada, estaba aterrada. Era un terror que parecía demasiado grande para una simple sorpresa. Señor Coleman exhaló. Él no la reconoció. Tenía personal, pero rara vez los veía. Los gestionaba su jefe de personal, George. «¿Quién eres?» Su voz no fue cruel, pero era la voz de un hombre acostumbrado a recibir respuestas. «Y yo soy Claire, señor. Claire Miller». Se secó las manos frenéticamente con un paño de cocina, sus ojos yendo de él a la puerta. «Soy la hija de Helen. Helen Miller, su ama de llaves». La mente de Arthur encajó las piezas. Helen, una buena mujer fiable, callada, siempre profesional. Helen llevaba 5 años con él. Claire, dijo Arthur entrando del todo en la cocina. Encendió las luces principales. La habitación se inundó con un resplandor blanco y estéril. El brillo repentino hizo que la chica se sobresaltara. Ahora la vio con claridad. Era joven, quizá 17 años.
Tenía el pelo rubio pero recogido en una coleta desordenada y desgastada. Mechones sueltos se le pegaban a la frente húmeda. Estaba pálida. La piel bajo sus ojos no solo estaba sombreada, estaba oscura, amoratada por un cansancio profundo. Parecía una soldado que hubiera estado en primera línea durante semanas. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó Arthur con la voz ahora más suave. «¿Dónde está tu madre?» «Está enferma, señor», dijo Claire. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas. «Solo es un resfriado fuerte, se siente fatal». Estaba muy preocupada por los platos de su fiesta. Le dije que yo me encargaría para que pudiera descansar. Los ojos de Arthur se desviaron de la chica al fregadero. Estaba lleno hasta arriba. Los restos de su cena para 30 personas. Platos, ollas, bandejas, docenas de vasos. Era un desorden de catering. Era trabajo para 3 personas, no para una niña. «¿Un resfriado fuerte?», repitió Arthur. Volvió a mirarla. Su mente analizaba la mentira. Era una mala mentira. Una niña de su edad debería estar durmiendo. «¿Y ella te mandó a ti?», dijo a las 3 de la mañana para hacer su trabajo. No, la voz de Claire fue tajante, de repente protectora. El terror fue reemplazado por un destello de ira. «Ella no me mandó. No sabe que estoy aquí. Y yo entré por mi cuenta. Tengo una llave. La ayudo los fines de semana. A veces conozco su rutina. Yo solo quería terminar todo antes de que ella despertara para que no se preocupara». Era una mentira valiente, pensó Arthur. Pero una mentira al fin y al cabo. «Deberías estar en la cama», dijo Arthur cruzándose de brazos. «Tienes escuela mañana, o mejor dicho, hoy». Claire se estremeció. Fue un movimiento diminuto, casi invisible, una tensión en los hombros, una caída rápida de los ojos. Arthur lo vio. Había construido su fortuna leyendo esos microgestos en sus competidores durante negociaciones. Un sobresalto significaba una verdad oculta. «Sí, señor», susurró ella con los ojos fijos en el suelo. «Terminaré pronto. Prometo que no volveré a molestarlo. Soy muy silenciosa». Se volvió hacia el fregadero como si lo hubiera despedido. Era una señal clara. «Por favor, váyase». Arthur no se fue. Se quedó ahí un minuto entero observándola fregar. Vio sus manos pequeñas rojas y en carne viva por el agua caliente y el jabón. Miró alrededor de la cocina. Sus ojos se detuvieron en una mochila caída junto a la puerta de servicio. Era una mochila azul descolorida. Los cierres estaban tensos. Parecía pesada. Del cierre principal colgaba una cuerda de honor azul y dorada. Arthur entrecerró los ojos. Conocía esa cuerda. Era la que llevaban los valedictorians en la graduación. Junto a ella, metida en el bolsillo lateral de malla, había una pequeña foto enmarcada. Era antigua. Una mujer joven y un hombre con un impecable uniforme del ejército. Arthur miró a la chica. Miró la montaña de platos. Miró la cuerda de honor. La cuerda de honor. El lavado de platos a las 13:00 am. La mentira. El agotamiento. Las piezas no encajaban. Era un patrón roto. Y Arthur Coleman odiaba los patrones rotos. «Deja los platos», dijo Arthur. Claire se detuvo, las manos congeladas en el agua jabonosa. «Señor». «Déjalos. Vete a casa, duerme un poco. Pero mi mamá, ella se va a poner muy mal si no están hechos. Va a meterse en problemas». «Yo me ocuparé de tu madre», dijo Arthur. Su tono no fue duro, pero no dejaba espacio para discusión. «Vete a casa, Claire». Ella vaciló. Sus hombros cayeron. No era solo alivio, era derrota, como si hubiese fallado en su misión. «Sí, señor. Gracias, señor». Se quitó rápidamente el delantal pesado y húmedo. Tomó su mochila, se la colgó al hombro y salió por la puerta de servicio hacia la oscuridad previa al amanecer. Arthur quedó solo en la gigantesca y silenciosa cocina. El silencio volvió a ocuparlo todo, pero ahora estaba lleno de preguntas. Recordó la cuerda de honor, una valedictorian. Miró el fregadero, una lavaplatos. Fue a su despacho. No intentó dormir. Se sentó en su sillón de cuero viendo el cielo negro volverse gris. Estaba esperando.
A las 7:00 a.m. tomó el teléfono. George dijo cuando su jefe de personal contestó. George Shaw. Era un hombre que llevaba 20 años trabajando con él. Preciso, eficiente y discreto. Señor Coleman está despierto temprano. Tengo 2 tareas para ti, George. Primero, nuestra ama de llaves, Helen Miller. ¿Cuál es su situación? Hubo una pausa. Arthur escuchó el leve tecleo de un teclado. La señora Miller dijo George con voz cautelosa. Ha sido inconsistente, señor. Muchas bajas por enfermedad en los últimos 2 meses. De hecho, estaba preparando un expediente para hablar de su despido. Detén ese expediente, ordenó Arthur. Las palabras salieron como acero frío. Segundo su hija, una chica llamada Claire, unos 17 años. Es estudiante de último año. Quiero saberlo todo. Su escuela, sus notas, su asistencia. Señor. La confusión de George era evidente. No era un encargo típico. La chica estaba aquí a las 3 de la mañana, George, lavando los platos de mi fiesta. Se veía destrozada y llevaba una cuerda de honor de valedictorian. No encaja. Quiero saber por qué. Enseguida, señor. Una cosa más, George. La mochila de la chica. Tenía una foto un soldado uniforme del ejército. Wanted First Airborne, creo. Averigua quién es. Arthur pasó el día en una especie de niebla. Tenía reuniones sobre costos de combustible y rutas marítimas. Habló con ejecutivos en Hong Kong y Londres, pero su mente seguía en la cocina. Veía los ojos aterrados de la chica. Veía la cuerda de honor. A las 4:00 p.m., George Shaw apareció en la puerta del despacho. Llevaba una carpeta manila delgada. George nunca parecía alterado, pero ese día se veía serio. Sacudido. Señor, dijo. Colocó la carpeta sobre el escritorio pulido. Adelante, George. Tenía razón sobre la chica, dijo George, abriendo la carpeta. Claire Miller. 17 años, último año en Northwood High School. Deslizó una hoja por el escritorio. Era una impresión del sitio web de la escuela. Una foto de Claire sonriendo orgullosa mientras sostenía un certificado. No es solo una buena estudiante, señor. Es la valedictorian del condado. Promedio 4.0. Beca académica completa para Georgetown University pendiente de graduación. Hace 2 semanas fue nombrada U.S. Presidential Scholar, una de las 160 mejores estudiantes de toda la nación. Arthur miró el papel. Una Presidential Scholar tirando su futuro para lavar mis platos. Ese señor, dijo George en voz baja, es el problema. Deslizó un segundo documento. Era un informe formal de asistencia del distrito escolar. Hablé con la directora de Northwood High, dijo George. Estaba muy afectada. Hace 25 días Claire Miller dejó de asistir a la escuela. Ha sido marcada por ausentismo. La directora está desconsolada. Dice que ha estado llamando a la madre Helen, pero el número está desconectado. 25 días, susurró Arthur. La línea temporal encajó. El patrón empezaba a formarse. Sí, señor. Ha perdido el plazo para aceptar la beca. La escuela está obligada a reportar su ausentismo al Estado. No se graduará. La beca está perdida. El desperdicio. El trágico y absoluto desperdicio. Arthur lo sintió como un golpe físico. Esto era peor que una chica dejando de ir a clases. Era una luz brillante apagándose. ¿Por qué, George?, preguntó Arthur con la voz baja. ¿Por qué la madre? La voz de George se volvió grave. Helen Miller. No es un resfriado. Fue diagnosticada hace 2 meses con una forma severa y agresiva de lupus. Los tratamientos nuevos, el especialista, su seguro los rechaza por experimentales. El costo directo del medicamento principal es de $900 al mes. Arthur sintió un nudo frío apretársele en el estómago. Helen había sido despedida de su segundo trabajo en una tintorería por faltar días debido a la enfermedad. Su empleo con Arthur era lo único que les quedaba. El teléfono había sido desconectado para ahorrar dinero. 900 al mes, repitió Arthur. Para él no era nada, un error de redondeo.
Para ellas era su futuro. Claire lo sabe, afirmó Arthur. Ha estado faltando a la escuela para... ¿qué? Trabajar. Aún estoy investigando, dijo George. Pero parece que también está cubriendo los turnos de su madre sin paga, limpiando esta casa solo para evitar que usted la despida. Está intentando mantener el trabajo y el seguro médico que su madre está demasiado enferma para conservar. Arthur se puso de pie con la ira y la tristeza subiendo en su interior. Caminó hacia la ventana. El soldado George. La foto. George deslizó la última hoja sobre el escritorio. Era una foto militar en blanco y negro granulada. Capitán Robert Miller dijo George. El abuelo de Claire. El padre de Helen. Compañía Baker, Montano First Airborne Division. 2 tours de servicio, altamente condecorado. Falleció en 2010. Arthur miró el nombre y sintió que la sangre se le helaba. Compañía Baker. Se volvió desde la ventana. Caminó hacia una foto enmarcada en su estantería. Una foto que no había mirado de verdad en años. Un grupo de jóvenes en uniforme sonriendo en una jungla extranjera y polvorienta. Mi hermano, dijo Arthur con la voz apenas audible. Mi hermano mayor Thomas. Él estaba en la compañía Baker. Él no volvió a casa. Arthur miró a George con los ojos claros y duros como el hielo. Esto no es una empleada, George. Esto es familia. Señor, consígame su dirección, dijo Arthur con la voz baja y peligrosa. Y averigüe dónde está Claire Miller ahora mismo. La dirección era un complejo de apartamentos gris y deteriorado en una parte de la ciudad que Arthur no había visto en 40 años. Condujo él mismo en su sedán modesto, no en el Rolls Royce. Sentía la necesidad de pasar desapercibido. El edificio olía a col hervida y alfombra vieja. Subió 3 pisos. El concreto estaba agrietado. Tocó la puerta 3B. Oyó un arrastre lento y doloroso. La puerta se abrió apenas sostenida por una cadena. Un ojo lo observó. Helen, dijo Arthur suavemente. La puerta se cerró de golpe. Oyó un sollozo ahogado, luego el sonido de la cadena retirándose. La puerta se abrió. La mujer que apareció parecía un fantasma. Era 10 años más joven que Arthur, pero parecía 20 años mayor. Sus manos estaban hinchadas como garras. Su rostro era gris de dolor. Se apoyaba pesadamente en un caminador metálico. Esta no era la mujer pulcra y capaz que administraba su casa. Señor Coleman jadeó con la voz cargada de vergüenza. Y yo iba a llamarlo. Solo que he estado... Helen, dijo Arthur deteniéndola. Vine a verte. Entró en el diminuto apartamento desnudo. Estaba impecable, pero hacía frío. Un pequeño calentador eléctrico brillaba débilmente en la esquina. Vi a Claire anoche, dijo. El rostro de Helen se derrumbó. Cayó en el sofá gastado. Oh, Dios. Ella prometió. Yo le dije que no lo hiciera. Le dije que aún podía trabajar. Solo necesitaba unos días. Helen, ¿por qué no me dijiste que estabas enferma? Y decir qué, susurró ella con lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. ¿Que no puedo hacer mi trabajo? ¿Que debería despedirme este trabajo? Es todo lo que tenemos. El seguro paga las consultas básicas. Es todo. La beca, dijo Arthur con voz suave. La cabeza de Helen se alzó de golpe. Sus ojos se agrandaron con un dolor más agudo. La beca presidencial. Arthur, Georgetown, lo sé. Helen dejó escapar un sonido. No era un llanto. Era un alarido de desesperación pura salida del fondo de su alma. En encontré la carta sollozó. La de la Casa Blanca. La encontré en el bote de basura, en la basura. Le pregunté y ella me miró con esos ojos vacíos y cansados. Y me dijo, ¿qué es una beca, mamá? Paga tus medicinas, mantiene encendidas las luces. Helen se agarró el cabello, los dedos hinchados temblando. Lo está tirando todo, toda su hermosa vida. Por mí, por $900. Arthur sintió que las piezas de su corazón se rompían. Era un tipo de pobreza que había olvidado que existía.
La pobreza de las decisiones imposibles. ¿Dónde está ella, Helen? ¿Dónde está ahora mismo, Él la consiguió un trabajo, susurró Helen mirando hacia otro lado como si confesara un crimen. Uno de verdad. Un turno de noche. Para que pueda estar aquí durante el día por si me caigo. Es en un diner. El Evening Star en el centro. Quédate aquí, dijo Arthur. Cierra tu puerta, volveré. El Evening Star Diner era ruidoso, brillante y olía a café viejo y grasa. Arthur Coleman sintió que había entrado en otro planeta. Tomó un asiento en un cubículo de la esquina. Su abrigo de lana hecho a medida se sentía como un disfraz. Una mesera mayor de rostro amable y cansado se acercó. «¿Qué va a ser, cariño, solo café negro?», respondió Arthur. Escaneó el lugar, y entonces la vio. Claire se movía entre las mesas equilibrando una pesada bandeja marrón sobre un brazo. Su coleta rubia estaba oculta bajo una redecilla azul. Su uniforme le quedaba grande con el nombre Patty, bordado en rojo en el bolsillo. Se movía con una eficiencia mecánica y sombría. No sonreía. Rellenaba vasos de agua, recogía platos y tomaba órdenes. Tenía 17 años, una Presidential Scholar, y aún así parecía llevar toda una vida trabajando allí. La vio quejarse en silencio cuando levantó un cubo de platos pesado. Vio al gerente, un hombre bajo de expresión irritada con una camisa blanca manchada, gritarle una orden. Ella solo asintió con el rostro vacío y siguió trabajando. Es igual que su madre, pensó Arthur conteniendo el dolor. Esperó. Removió su café amargo y aguado. La observó por 20 minutos. La vio correr. La vio intentar ser invisible. Ella estaba limpiando el cubículo junto al suyo. Sus brazos estaban cargados de platos. «Claire», dijo Arthur. Su voz no fue fuerte, pero atravesó todo el ruido del diner. Ella se congeló. El tintineo de los platos se detuvo. Se giró lentamente sus ojos encontrándolo en la esquina. Su rostro pasó de pálido a blanco. La sangre desapareció de su piel. Miró a Arthur. Miró su uniforme grasiento. Miró la hamburguesa a medio comer en el plato que sostenía. La bandeja sobrecargada resbaló de sus manos temblorosas. Cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Platos estallaron. Vasos explotaron. Ketchup y restos de comida salpicaron el linóleo. El diner entero quedó en silencio. Claire se quedó allí mirando el desastre, mirándolo a él. Sus hombros empezaron a temblar. Miller, rugió el gerente desde detrás del mostrador. Su placa decía: «Mitch, ¿qué demonios estás haciendo? Eso se descontará de tu sueldo». Claire no miró al gerente. Solo miró a Arthur. Sus ojos, que ya habían mostrado terror en la cocina, ahora estaban llenos de otra emoción más profunda: humillación total y absoluta. Se arrodilló y empezó con las manos desnudas a recoger los fragmentos de vidrio roto. «Miller, trae una escoba. Limpia eso ya». Mitch estaba gritando. Su cara roja. «Debería despedirte ahora mismo. Eso es una semana de salario en platos rotos, Stubb, basta». La voz de Arthur no fue alta. Fue baja, fría y cargada de autoridad. Cortó el silencio del diner más eficazmente que los gritos de Mitch. Arthur se levantó de su asiento, caminó y se colocó directamente entre el gerente y la chica en el suelo. Era 30 centímetros más alto que Mitch, y aunque tenía casi 70 años, cargaba un aire de poder absoluto. Mitch, que hasta ese momento solo había mirado a Claire, vio por primera vez a Arthur. Vio el abrigo caro. Vio el reloj de oro. Vio el rostro de un hombre que no pertenecía al Evening Star Diner. «¿Y usted quién es?», farfulló Mitch, aunque su voz ya había perdido fuerza. «Es mi empleada», dijo Arthur, interrumpiéndolo. «Y es una niña. Una niña que claramente no está bien». Metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó una billetera de cuero y extrajo varios billetes. 3 billetes de $100. Los dejó sobre el mostrador. «Eso», dijo, «es por los platos rotos. Y por mi café. Y por las molestias». Los ojos de Mitch se abrieron. Agarró el dinero inmediatamente.
Arthur le dio la espalda por completo, un acto de desprecio absoluto. Se agachó sus rodillas, quejándose un poco por la edad. Ahora estaba a la altura de los ojos de Claire. Ella lloraba lágrimas silenciosas, dejando surcos en la mugre de su rostro. Todavía intentaba recoger los vidrios rotos con las manos temblando. Claire, dijo él con voz suave pero firme. Levántate. Te vas. No puedo, susurró ella con la voz ahogada. Mi turno. Yo necesito, tu turno ha terminado. Él extendió su mano. Era una mano limpia, firme, una mano que firmaba contratos multimillonarios. Ella la miró un segundo. Era un salvavidas. Lentamente temblando, colocó su pequeña mano grasienta en la suya. Arthur la levantó como si no pesara nada. Él no la soltó. Mantuvo su mano en la suya y la giró hacia la puerta, protegiéndola de las miradas de los demás clientes. «¡Espera!», gritó Mitch, de repente consciente de que estaba perdiendo a una empleada, incluso a una a la que maltrataba. «¡No puedes!». Ella tiene que. Arthur se detuvo en la puerta. Miró a Mitch. «Ella ha terminado», dijo. Y por la forma en que lo dijo, Mitch supo que era verdad. Arthur Coleman empujó la puerta de vidrio y guió a Claire Miller hacia el aire frío de la noche, dejando atrás los platos rotos y el olor a cebolla frita. El coche era un capullo de silencio. Era un sedán oscuro y pesado, no uno de los modelos ostentosos de Arthur. Olía a cuero viejo y ligeramente a tabaco de pipa. Estaba cálido. Los asientos calefactados vibraban suavemente en la espalda de Claire, pero ella estaba tan fría que no podía sentirlo. Se sentó rígida con las manos entrelazadas en su regazo, aún sucias del suelo del diner. Miraba fijamente el reloj del tablero. 11:47 p.m. No había dicho una sola palabra desde que él la había puesto en el coche. Vibraba con una vergüenza silenciosa y terrible. Él la había visto en su peor momento. La había visto fallar. Arthur conducía con cuidado, sus grandes manos apoyadas con suavidad en el volante. No encendió la radio. El único sonido era el tum-tum de los limpiaparabrisas, apartando la fina neblina del parabrisas. La miró de reojo. Ella era solo una silueta en la oscuridad, con el rostro vuelto hacia la ventana. «Tus manos», dijo él en voz baja. «¿Están cortadas, Claire?». Se estremeció sorprendida por el sonido. «¿Qué?». «El vidrio». «¿Te cortaste?». Él abrió lentamente los puños y miró hacia abajo. Ni siquiera lo había sentido. Una línea oscura de sangre cruzaba su palma derecha. «Y yo no lo sé. Estoy bien». Arthur suspiró. Detuvo el coche junto a la acera de una calle arbolada y silenciosa. Puso la palanca en park y encendió la luz interior. Era una luz amarilla suave como una lámpara de lectura. A esa luz él la vio. Su rostro manchado de suciedad. Su cabello enredado donde había estado la redecilla. El pequeño corte en su mano brotando sangre. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué está haciendo? Esto va a arder», dijo él. No respondió a su pregunta. Abrió la guantera. Su coche, igual que su vida, era ordenado. Sacó un pequeño botiquín negro. Lo abrió, tomó una toallita antiséptica y una venda. «Dame tu mano», ordenó. «No está... Está bien. En serio. Estoy ensuciando su coche de grasa». Ella intentó esconder las manos bajo sus piernas. «Claire», dijo él, con una voz suave pero con el mismo acero que había usado en el diner. «Dame tu mano». Ella vaciló, luego lentamente, con renuencia, extendió su mano temblorosa. Él la tomó. Su propia mano era cálida y sorprendentemente suave, pero su agarre era firme. Sostuvo su pequeña mano agrietada entre las suyas. Secó la sangre con cuidado y luego abrió la toallita. Ella siseó cuando el alcohol tocó el corte. «Te lo dije», murmuró él sin dejar de trabajar. «Un pequeño dolor ahora evita uno grande después». Mi hermano Thomas siempre decía eso. Trabajaba con precisión, casi con ternura. Limpió el corte y luego envolvió una venda alrededor de su palma. Sus movimientos no eran apresurados.
Ella lo observaba con la respiración atrapada en el pecho. Ese era Arthur Coleman, un hombre que movía mercados, un hombre que poseía medio ciudad. Y estaba sentado en un coche estacionado vendándole la mano como un padre. La absurdidad, la bondad de aquel gesto atravesó su vergüenza. Una lágrima caliente cayó por su mejilla. Luego otra. Él terminó de vendarla y le entregó un pañuelo doblado blanco y limpio de su bolsillo interior. «Para tu cara», dijo sin mirarla. Puso el coche en marcha y volvió a la carretera. Ella se limpió la cara. «Gracias», susurró. Las palabras eran pequeñas y roncas. «De nada», respondió él. Condujeron en silencio unas cuantas cuadras más. «Georgetown», dijo él. «Señor, ese era el plan, ¿no? ¿O...?» «Lo era. La Universidad de Georgetown». ¿Por qué ella miró el pañuelo en su regazo? ¿A mí? A mí me gusta la historia y el gobierno. Pensé que podría trabajar en el Departamento de Estado o algo así. ¿Quieres servirlo?, dijo sin tono de pregunta. ¿Sí? Una meta noble, dijo él. Difícil de alcanzar si no estás de hecho asistiendo a la escuela. Su vergüenza volvió caliente y punzante. Usted no entiende. ¿Entonces? Hazme entender, Claire, dijo él con voz razonable. Veo a una joven, una U.S. Presidential Scholar, la valedictorian de su clase. Tiene una beca completa para una excelente universidad, y la tira a la basura. No la tiré a la basura, estalló ella con la voz quebrándose. La ira acumulada contra el mundo, contra la injusticia de todo salió de golpe. No la tiré. ¿Qué se suponía que hiciera? Ahora lloraba abiertamente. Los sollozos que había reprimido en el diner finalmente la sacudían. ¿Qué opción tenía?, dijo ella entre sollozos. Volví a casa de la escuela. Acababa de recibir la carta, la de la Casa Blanca. Estaba tan feliz. Corrí adentro y mamá estaba en el suelo. No podía levantarse. Estaba con tanto dolor que ni siquiera podía llorar. Arthur escuchaba. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. El médico dijo lupus. Dijo que su medicina vieja ya no funcionaba. Dijo que necesitaba una nueva, un especialista, y el seguro no lo cubre. Son $900 cada mes solo por las pastillas. Eso ni siquiera incluye al médico o los exámenes. Ella se sonó la nariz con su pañuelo ya sin preocuparse por la apariencia. Perdió su otro trabajo. Este trabajo en su casa. Es todo lo que tenemos. Yo la vi intentando frotar los pisos y solo lloraba porque sus manos estaban demasiado hinchadas. Iba a ser despedida. Íbamos a perder el apartamento. Íbamos a perderlo todo. Su voz bajó a un susurro. Así que tiré la carta a la basura. Llamé a la escuela y les dije que no volvería. Tomé su teléfono. Bloqueé el número de la directora. Tenía que hacerlo. Así no podía llamarla. Y empezaste a trabajar, dijo Arthur. Yo tenía que cubrir sus turnos en su casa, gratis. Solo para que George no supiera que ella estaba enferma. Y conseguí el trabajo en el diner. El turno de noche. Eran $11 la hora. Yo estaba ahorrando para la medicina. Casi lo tenía, solo necesitaba una semana más. Estaba agotada. La confesión la dejó vacía. Apoyó la cabeza contra el vidrio frío de la ventana. Odio esto, susurró. Lo odio, pero amo a mi mamá. Yo no podía ir a la clase de historia. No podía escribir ensayos sobre políticas mientras mi mamá se estaba apagando. ¿De qué sirve una beca si pierdo a mi mamá? Arthur guardó silencio. Conducía. Procesaba. Esto no era una chica faltando a la escuela. Era una soldado. Una soldado tomando una decisión táctica terrible. Una soldado en un frente perdido. Se detuvo frente al edificio gris donde ella vivía, el mismo que había visitado esa tarde. «Te pareces mucho a tu madre», dijo. «Que ella también me mintió», dijo él girándose hacia ella. Intentó ocultar su enfermedad para proteger su trabajo. «Para protegerte».
Tú me mentiste para protegerla a ella. Son una familia de terribles mentirosas, y ambas son muy, muy malas haciéndolo. Una pequeña sonrisa temblorosa apareció en sus labios. También son muy orgullosas, añadió él. Y su orgullo te está costando tu futuro. Le está costando a tu madre su salud. Es nuestro problema, señor. Yo le pagaré por los platos. No sé cómo, pero... Deja de hablar de los platos, dijo él con fastidio. Los platos no importan. El dinero no importa. Los $900 no importan. Para nosotras sí importa. No importa, repitió él, y esta vez su voz fue absoluta. Sal del coche. Vamos a ver a tu madre. La subida por los 3 pisos fue distinta. Esta vez Claire iba delante con los hombros caídos en derrota. Arthur detrás, una presencia firme e inamovible. Claire forcejeó con la llave. Su mano vendada lo hacía difícil. Por fin abrió la puerta. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por el mismo pequeño calefactor eléctrico. Helen estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta fina. Su rostro era una máscara de puro terror. Claramente había estado esperando junto a la puerta, imaginando todos los peores finales. Cuando vio a Claire con el uniforme sucio del diner, jadeó. ¡Claire! Oh, cariño, ¿qué pasó? Estás herida. Luego vio a Arthur Coleman llenando el marco de la puerta detrás de ella. El rostro de Helen pasó del miedo a una vergüenza profunda y devastadora. Intentó ponerse de pie intentando ser la ama de llaves profesional, pero sus piernas eran demasiado débiles. Volvió a caer al sofá. Señor Coleman, susurró con la voz quebrándose. Yo no sé qué decir. Ella ha estado trabajando un turno de noche en un diner, dijo Arthur entrando en la pequeña habitación. Para pagar tu medicina. La medicina que no me dijiste que necesitabas. La verdad quedó suspendida en el aire frío. Cruda y fea. Helen miró a Claire. Claire miró el suelo. Tú se lo dijiste, susurró Helen. Él estaba ahí, mamá, en el diner. Yo dejé caer una bandeja. Rompí todo. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Las defensas de Claire se desmoronaron. Corrió hacia el sofá y cayó de rodillas enterrando la cabeza en el regazo de su madre llorando. Helen rodeó a su hija con los brazos, sus manos hinchadas y doloridas, acariciando su cabello. Luego alzó la mirada hacia Arthur, que estaba de pie frente a ellas como un juez. Por favor, imploró Helen con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, no la castigue. Es culpa mía, todo. Yo me enfermé, no pude. Lo siento, yo pagaré lo que haya roto, trabajaré gratis. Solo, por favor, no llame a la policía. No lastime a mi hija. Arthur miró a las 2 mujeres aferrándose la una a la otra, hundidas en un mar de deudas, enfermedad y miedo. Sintió una punzada aguda en el pecho. No era el corazón, era algo más antiguo, el recuerdo de su propia madre después de recibir el telegrama. El recuerdo de una casa que tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna alegría. ¿Lastimarla?, dijo él con una voz más suave de lo que pretendía. Helen, no estoy aquí para lastimarla. Estoy aquí para evitar que tú la lastimes. Helen levantó la cabeza confundida. ¿Qué tu orgullo? ¿Su orgullo? Están dejando que ella destruya toda su vida brillante. Solo porque ustedes son demasiado orgullosas para pedir ayuda. Ayuda, repitió Helen, como si la palabra fuera extranjera. ¿De quién? ¿Quién ayuda a gente como nosotras? Yo, dijo Arthur simplemente. Caminó hacia el único sillón gastado y se sentó. Ya no era el imponente multimillonario. Era solo un hombre viejo en una habitación pequeña y fría. Esto es lo que va a pasar, dijo. No estaba preguntando, estaba declarando hechos. Mañana a las 9:00 AM. Llegará un coche. Te llevará Helen a la Cleveland Clinic. Ya hablé con un médico, el Dr. Ayres. Es el mejor especialista del país para tu enfermedad. Es un viejo amigo. Helen lo miraba con la boca entreabierta. Y yo no puedo.
El costo. Yo no puedo. No hablarás de costos, dijo Arthur. Hablarás de tu salud. Todo está cubierto. El transporte, el tratamiento, la medicina. Todo está pagado. Pero, ¿por qué él levantó una mano? No he terminado. Claire, levantó su rostro empapado de lágrimas del regazo de su madre. Mi asistente George estará en Northwood High a las 8:00 a.m. Se reunirá con tu directora. Le explicará la emergencia familiar que causó tu ausencia. Le explicará que presentarás tus exámenes finales. Te graduarás. Tu registro de ausentismo será corregido. Los ojos de Claire se abrieron. Pero la beca. Yo perdí la fecha límite. Está perdida. Las fechas límite, dijo Arthur con una rara y delgada sonrisa, a menudo son solo sugerencias para la gente que no sabe persuadir. George es muy, muy persuasivo. Esta noche hablará con la Junta de Admisiones de Georgetown. Aceptarán tu beca. Irás a Washington en otoño. Eso es definitivo. La habitación quedó en silencio. Helen y Claire lo miraban fijamente. Estaban en shock. En 2 minutos, Arthur había resuelto problemas que las habían estado aplastando durante meses. Helen habló primero. Su voz era un susurro frágil. Señor Coleman, ¿por qué esto es caridad? No podemos aceptar algo así. Es demasiado. Arthur se inclinó hacia adelante. El cansancio de sus noches de insomnio regresó, pero era un cansancio distinto. No es caridad, Helen. La miró buscando su rostro. Vine aquí esta tarde. Vi tu apartamento. Vi una fotografía junto a tu puerta. Helen miró involuntariamente la mesita abarrotada. ¿Una fotografía? ¿Pequeña? ¿Un hombre con uniforme? Con uniforme del ejército, dijo Arthur. La mano de Helen voló a su garganta. Mi padre. Mi papá. Robert Miller, dijo Arthur. Sí, respondió Helen con orgullo de hija. El capitán Robert Miller. Arthur asintió lentamente. Lo sabía, susurró. Lo sospechaba, pero necesitaba estar seguro. ¿Usted conoció a mi padre? No, dijo Arthur. Nunca tuve ese honor. Pero conocía de él. Hizo una pausa reuniendo palabras que no había dicho en 50 años. Yo tenía un hermano mayor, dijo con la voz distante y los ojos mirando a la pared como si mirara al pasado. Se llamaba Tommy. Él era todo lo que yo no era. Era ruidoso, gracioso, valiente. Yo lo adoraba. Claire y Helen escuchaban sin moverse. Yo estaba en la universidad estudiando negocios. Él se enlistó en la 101st Airborne. Lo mandaron a Vietnam. Compañía Baker. Los ojos de Helen se agrandaron. Eso era la compañía de mi padre. Sí, dijo Arthur. Tu padre era su capitán. Tommy, él, no volvió a casa. Tenía 20 años. Eso destruyó a mi madre. Rompió a mi familia. Arthur miró sus propias manos, las manos que habían construido un imperio. Después de que pasó mi madre, simplemente se apagó. Pero un día llegó una carta. Era de un capitán, Robert Miller, tu padre. Él escribió sobre Tommy. Dijo que mi hermano era valiente. Contó una historia de cómo mi hermano había salvado a otros 2 hombres. Le dijo a mi madre que Tommy no estuvo solo que él le tomó la mano. Le dijo que estaba orgulloso de haber servido con él. Arthur tuvo que detenerse. Carraspeó. Escribió 3 cartas, Helen. 3 cartas para una mujer que nunca había conocido, hablándole de un hijo que había perdido. Esas cartas fueron lo único que mantuvo viva a mi madre. Fueron un regalo de paz. Él nos devolvió a mi hermano. Arthur metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su billetera. Desde un pliegue viejo y gastado, extrajo un pequeño cuadrado de papel. Era antigua, con las arrugas del papel abiertas por los años. Era una fotografía la misma que estaba en su estantería. Un grupo de jóvenes soldados en la jungla.
Él se la entregó a Helen. Ella la tomó con una mano temblorosa. Vio a un grupo de muchachos cansados pero sonrientes. Y en el centro, un joven de rostro amable y firme. Y a su lado un chico más alto con una gran sonrisa y el brazo echado sobre su hombro. Ese es mi padre, susurró Helen, deslizando el dedo sobre su rostro. Y ese, dijo Arthur señalando al chico sonriente, es mi hermano Tommy. Claire se inclinó los ojos muy abiertos. Vio a su abuelo joven y lleno de vida, un hombre que ella solo había conocido como un anciano callado, que olía a tabaco. Tu padre, dijo Arthur con la voz cargada de emoción, no dejó a nadie atrás. Ni a sus hombres, ni siquiera a sus recuerdos. Miró a Claire. Vio su rostro pálido y agotado. Vio su cordón de honor. Vio los ojos de su abuelo en ella. Yo he sido un hombre muy, muy rico durante mucho tiempo, dijo Arthur. Pero siempre he llevado conmigo una deuda que no podía pagar. Una deuda con tu padre por su bondad, por su honor. Se puso de pie. Esto no es caridad, esto es familia, es una deuda de 50 años. Tu abuelo salvó a mi familia, Helen. Ahora me permitirás ayudar a la suya. Arthur miró su reloj. Ya era pasada la medianoche. Un coche vendrá por ti a las 9:00 a.m. Helen repitió con una voz suave pero firme. Por favor, está lista. El equipo del Dr. Aeris te estará esperando. Helen solo asintió aún con los ojos fijos en la vieja fotografía entre sus manos. Claire, dijo Arthur. Ella levantó la vista, la cara roja y hinchada por el llanto. Te espero en tu escuela a las 8:30 a.m. Mi asistente George se reunirá contigo. Entrarás, hablarás con tu directora y arreglarás la presentación de tus exámenes finales. Sí, señor, susurró. Bien. Arthur avanzó hacia la puerta, luego se detuvo. Y George también tiene instrucciones de reconectar tus servicios y organizar una entrega del supermercado. No puedes avanzar si estás fría y hambrienta. Miró a Helen por última vez. Tu padre no dejó a nadie atrás, Helen dijo en voz baja. Es hora de que su familia reciba el mismo trato. Se fue. La puerta se cerró con un clic. Durante un minuto entero madre e hija no se movieron. Luego Helen soltó un largo suspiro tembloroso, un sonido mitad sollozo, mitad risa incrédula. Claire corrió hacia la pequeña cocina, su cuerpo finalmente cediendo al estrés de la noche. Cuando terminó de temblar, Helen ya estaba allí apoyada en su andador sosteniendo un vaso de agua. Mamá, susurró Claire con la voz áspera. ¿Es esto real, Helen? Miró el diminuto apartamento helado. Miró los avisos de desconexión. Miró el uniforme arruinado de su hija. Luego miró la fotografía de 50 años en su mano. Creo que sí, cariño, dijo Helen con la voz temblorosa. Creo que tu abuelo acaba de salvarnos. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón. Era como ver una vida reconstruirse por un equipo invisible y eficiente. A las 8:30 a.m., una Claire temblorosa se reunió con George Shaw en Northwood High. Él era un hombre de traje impecable, tranquilo, profesional, que manejó todo sin esfuerzo. La directora, la señora DeWitt, salió corriendo de su oficina con el rostro lleno de preocupación y alivio. Claire. Ay, querida, estábamos tan preocupados. Fue una emergencia médica familiar, señora DeWitt, dijo George con suavidad, entregándole una carpeta. Claire ha estado actuando como cuidadora principal de su madre. Aquí está la documentación de la Cleveland Clinic. Los ojos de la directora recorrieron las cartas. Toda su dureza administrativa se desvaneció reemplazada por una profunda compasión. Oh, pobrecita, dijo mirando a Claire. ¿Por qué no dijiste nada y yo? No sabía cómo, murmuró Claire. Ya está resuelto, dijo George. Solo necesitamos organizar sus exámenes finales. Por supuesto, sí, lo que necesiten. Mientras Claire estaba en la escuela, otro coche llegó por Helen. Ella estaba aterrada, pero en la Cleveland Clinic las enfermeras ya la esperaban. Sabían su nombre. El Dr. Aeris, un hombre amable de ojos cálidos,
Se sentó con ella durante una hora. Vamos a mejorar esto, le dijo. Tu trabajo ahora es descansar. Por primera vez en un año, Helen Miller durmió sin dolor y sin miedo. De vuelta en el apartamento, la luz volvió. El calentador de gas se encendió llenando las habitaciones con calor. Llegó un servicio de comestibles con cajas de comida. Comida de verdad. Claire se sentó en su pequeño escritorio con sus viejos libros abiertos. Estudió. Tomó sus exámenes. Las palabras ya no eran un recordatorio de una vida perdida. Eran un mapa. El día de la graduación amaneció brillante y caluroso. El campo de fútbol de la escuela estaba lleno de sillas plegables. Claire estaba en el escenario con su birrete y su toga azul. El cordón azul y dorado descansaba sobre su cuello. Miró al público. En la tercera fila los encontró. Su madre estaba en una silla de ruedas, pero ya no era la mujer gris y rota del apartamento. La hinchazón de sus manos había disminuido. Su cabello estaba arreglado. Sonreía y sus ojos brillaban con un orgullo tan feroz que Claire podía sentirlo desde el escenario. A su lado, con un sencillo traje gris, estaba sentado Arthur Coleman. No parecía un multimillonario, parecía un abuelo. Él atrapó la mirada de Claire. No sonrió, solo asintió. Un gesto de respeto. Tu día. Cuando llamaron su nombre, la valedictorian Claire Miller, los aplausos fueron ensordecedores. Caminó hacia el podio, desplegó su discurso, miró sus notas, y luego levantó la vista y vio a su madre y a Arthur. Dobló el papel y lo dejó a un lado. Buenos días, dijo. Su voz era clara y no temblaba. Escribí un discurso sobre el futuro, pero no quiero hablar de eso. Apretó los bordes del podio. Quiero hablar de lo que pasa cuando no puedes ver un futuro. Quiero hablar de la bondad. Pensamos en la historia como algo hecho por personas grandes e importantes, por presidentes y multimillonarios. Vio a Arthur moverse apenas, pero la historia también se hace con pequeñas decisiones, por personas cansadas y asustadas que aún así eligen hacer lo correcto. Por un soldado que escribe una carta a una madre en duelo, a la que nunca ha conocido. Por una madre que preferiría perderlo todo antes que dejar que su hija vea su dolor. Por personas que ven a alguien caer y en lugar de seguir de largo se detienen. Simplemente se detienen. Y extienden una mano. Sus ojos estaban fijos en los de su madre. Mi futuro no es mío. Me fue entregado. Me lo regaló mi abuelo hace 50 años. Me lo regaló mi madre que sacrificó su salud por mí. Y me lo devolvió un hombre que entiende que nadie debe ser dejado atrás. Tomó aire. Felicidades a mi clase. Lo logramos. Pero no salgan solo a tener éxito. Salgan y sean amables. Así es como cambias el mundo. Gracias. El campo quedó en silencio. Luego comenzaron los aplausos. No eran educados, eran un rugido. Sus compañeros se pusieron de pie. Sus padres se pusieron de pie. La señora Dwight lloraba. Helen sollozaba entre sus manos. Arthur le daba palmaditas en el hombro con el rostro serio, pero los ojos llenos de brillo. Un mes después, Helen había vuelto. No estaba curada el lupus, no es un resfriado, pero estaba en remisión. La nueva medicina y la atención adecuada le habían devuelto la vida. Estaba sentada en la biblioteca de Arthur. Ella había pedido esta reunión. Arthur dijo, él había insistido en que lo llamara por su nombre. No puedo agradecerte, no existen palabras, pero no puedo ser una carga. Tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Arthur sonrió. Había estado esperando ese momento. Tienes razón. Estoy de acuerdo. Por eso tengo un trabajo para ti. Señaló una pila de cajas con archivos sobre su escritorio. Mi madre dejó un pequeño fondo, explicó. Lo llamó el fondo de la compañía Baker. Su idea era dar pequeñas ayudas a los hijos y nietos de veteranos. Para libros o para un pago inicial. Un poco de bondad, como ella lo llamaba.
Suspiró. Después de que ella murió, lo dejé dormir. Estaba ocupado. Estaba construyendo cosas. Lo olvidé. La miró con ojos serios. Lo he reactivado. Lo he dotado correctamente. Pero necesita una directora. Necesita a alguien que lea las cartas, que encuentre a las personas que necesitan ayuda. Que sea el corazón del fondo. Helen lo miró confundida. Pero yo soy una ama de llaves. No, dijo Arthur. Eres hija de un veterano. Eres una mujer que entiende el sacrificio. Entiendes lo que es necesitar ayuda y tener demasiado orgullo para pedirla. No puedo pensar en nadie más calificada. Helen miró las cajas. No le ofrecían caridad. Le ofrecían un propósito. Sí, dijo con la voz firme. Sí, sería un honor. Llegó el final del verano. Una mañana fresca de finales de agosto. Para entonces, Claire estaba a punto de irse a Georgetown. Helen, ahora en remisión, la despidió desde su nuevo y luminoso apartamento. El sedán de Arthur llegó. Él salió. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondió Claire con una sonrisa amplia. Unas cosas, dijo él entregándole una caja. Dentro había una laptop nueva para sus trabajos de ciencias políticas. Arthur, esto es demasiado. Disparates, dijo él con suavidad. Luego le entregó un sobre plano y cuadrado. ¿Y esto? Ella lo abrió. Era un marco simple de madera oscura. Dentro estaba la fotografía Los jóvenes en la jungla, su abuelo y el hermano de Arthur. Pero, este es suyo, dijo. ¿De su escritorio? No la corrigió Arthur con delicadeza. El que está en mi escritorio era de mi madre. Este era de Tommy. Estaba en su billetera cuando enviaron sus cosas a casa. Ha estado en una caja. Creo que él querría que lo tuvieras, para que recuerdes de qué estás hecha. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Lo abrazó. No fue un abrazo pequeño ni tímido. Fue un abrazo real lleno de gratitud. Gracias, susurró. Por todo. Por verme. Él le dio unas palmaditas en la espalda con la garganta apretada. Adelante, dijo. No llegues tarde. Washington no espera. Claire abrazó a su madre. Un abrazo largo y apretado. Te quiero, mamá. Toma tu medicina. Lo haré, dijo Helen riendo entre lágrimas. Llámame todas las noches. Lo haré. Claire subió al taxi. Miró por la ventana trasera mientras el coche se alejaba. Vio a su madre sana y fuerte, y vio a Arthur, el multimillonario que no podía dormir. Tenía un brazo alrededor de los hombros de Helen. Dos personas de mundos completamente distintos de pie en una acera, observando cómo se alejaba el futuro que habían construido juntos. Arthur miró hasta que el coche desapareció. Luego alzó la vista hacia el cielo azul brillante. Había construido un imperio viendo patrones, tormentas, mercados y competidores. Pero durante 50 años se había perdido el patrón más importante. Había estado buscando una forma de pagar una deuda al pasado. Nunca se dio cuenta de que la deuda debía pagarse al futuro. Sintió una sensación extraña en el pecho, una quietud, una paz. «Vamos, Helen», dijo girándola hacia su coche. «Tenemos trabajo que hacer». Y por primera vez en muchísimo tiempo, sintió que tal vez podría dormir esa noche. Y aquí terminamos nuestra historia con una deuda de 50 años finalmente saldada. Espero que esta historia sobre cómo un pequeño acto de bondad puede extenderse a través de generaciones para cambiar un futuro te haya dado un momento para reflexionar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. ¿Te estabas relajando para terminar el día o comenzabas tu mañana con una taza de té? Déjame un comentario. Los leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos volvamos a cruzar para la próxima historia, dejar un me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar, así que siéntete libre de compartir tus sugerencias. Gracias por pasar este tiempo conmigo.